oportunidad, ¿no? Vamos a revisar algunos conceptos, ¿no? Bastante básicos, ¿no? Y ver que ese es un tema muy aplicable en la gestión de riesgos y que no solo está enmarcado a la parte financiera, sino vamos a darnos cuenta con algunos ejemplos bastante sencillos que la gestión de riesgos la tenemos en cada acto de nuestra vida, ¿no? Desde que nos levantamos, desde que vamos a trabajar, desde que vamos a estudiar, ¿no? Desde que sin duda hacemos alguna actividad económica, estamos haciendo gestión de riesgos y no vamos a dar cuenta en estos momentos. Ahora, este es un tema que sin duda es muy importante, ¿no? Al igual que todos los temas que han seguido en las ponencias que está presentando Estudios Econométricos en convenio con el Colegio de Economistas, ¿no? Con el Colegio de Contadores y con las dos universidades que se señalan. Ok, bien, entonces empezamos a revisar, ¿no? Previo a hacer algunas reflexiones iniciales. La primera reflexión que hacemos es ¿qué entendemos por microfinanzas? ¿No? Siempre lo escuchamos, microfinanzas, ¿no? Pero ¿qué entendemos por microfinanzas? ¿No? Es una reflexión, ¿no? Que vamos a tratar de aclarar el día de hoy, ¿no? De una parte conceptual, ¿no? Cómo nace un poquito de historia nada más acerca de las microfinanzas, ¿no? Pero vamos a responder esta reflexión inicial, ¿no? ¿Qué entendemos por microfinanzas? Luego vamos a desarrollar también cómo entendemos el riesgo, ¿no? Escuchamos, ¿no? Estamos en una zona sísmica, por ejemplo, ¿no? Hay un riesgo de que exista un sismo, ¿no? Sin embargo, lo que vamos a ver el día de hoy está más aplicable al lado financiero, sin embargo, ¿no? ¿Cómo entendemos el riesgo? Peligro, incertidumbre, ¿será lo mismo? Vamos a aclarar algunos conceptos el día de hoy. Luego, ¿cómo podemos gestionar el riesgo en las microfinanzas? ¿No? Primero entendemos qué es microfinanzas, ¿no? Luego vamos a entender cómo gestionamos el riesgo, ¿no? Y de ahí vamos a enlazar ambos conceptos, ¿no? ¿Cómo gestionamos el riesgo en las microfinanzas? Okay. Esas son las reflexiones iniciales que estaríamos viendo el día de hoy, ¿no? Microfinanzas. Empezamos por microfinanzas. Y vamos a citar dos conceptos, ¿no? El concepto de microfinanzas no se refiere a la provisión de servicios financieros, ¿no? Como préstamos, ahorros, seguros o transferencias a hogares con bajos ingresos, ¿no? Entre estas posibilidades, se señala el autor acá en el año 97, Mena, ¿no? La mayoría de las instituciones del sector se ha dedicado al microcrédito. Y es cierto, ¿no? Cuando escuchamos microfinanzas, ¿no? Muchas veces nos referimos, ¿no? O se nos viene a la cabeza solo la parte de microcrédito, cuando en realidad la microfinanzas abarca también la parte de ahorros y seguros. Es que ya vamos a ver algunos ejemplos. Para entender también qué son las microfinanzas, ¿no? Vamos a citar a Muhammad Yunus, que es el padre de las microfinanzas, ¿no? El cual, pues, con su tesis de doctorado ganó el Premio Nobel de la Paz, bueno, por el trabajo posterior que se realizó, ¿no? ¿Qué nos dice Muhammad Yunus? ¿No? Nos dice que el único mensaje, ¿no? Es que la pobreza en el mundo es una creación artificial, señala Muhammad Yunus, ¿no? No es parte de la civilización humana, ¿no? Y podemos cambiar la situación. Lo único que debemos hacer es rediseñar nuestras instituciones y políticas y no habrá personas que sufrirán de pobreza. ¿Okay? Entonces, hasta acá, microfinanzas, ¿no? Según el primer concepto, ¿no? Tenemos préstamos, ahorros, seguros o transferencias a hogares. ¿Okay? Y esta partecita última cabe digamos, la aplicación, ¿no? En el entorno actual, ¿no? Producto de los programas de bonos y todas las transferencias que están realizándose acá en el Perú por el tema del COVID, ¿no? La segunda parte habla acerca de la pobreza, ¿no? Y las microfinanzas nacen para eso, para combatir la pobreza, ¿no? Entonces tenemos microfinanzas asociadas a combatir la pobreza, brindando servicios de préstamos, ahorros, seguros o transferencias, ¿no? Entonces ahora ya tenemos claro qué cosas son las microfinanzas, ¿no? Y de paso también sabemos que Muhammad Yunus es el padre de las microfinanzas y que ganó un premio Nobel por el trabajo que realizó.
Como mencionábamos, ¿no? Por el lado del activo, ¿no? Tenemos a las operaciones de microcrédito. Microcrédito no solo son los créditos, digamos, pequeñitos, ¿no? Como dice su nombre, ¿no? Sino es una tecnología distinta. Al momento de evaluar un crédito, un microcrédito, se cumplen algunos principios de contabilidad, de finanzas, sí, por supuesto, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia frente a las finanzas, digamos, clásicas, frente a las finanzas para grandes empresas, ¿no? Empezando desde el levantamiento de información. En las microfinanzas hay un modelo de negocios, ¿no? Que para la parte de microcrédito consiste a grandes rasgos en que hay personal especializado en levantar la información financiera del cliente, ¿no? Ustedes ven, bueno, las entidades financieras líderes, ¿no? Como un banco, ¿no? Las cajas municipales acá en el Perú, algunas pymes, cooperativas, ONGs, tienen su equipo, ¿no? De personas que se encargan de levantar la información. Ahora, sin duda hay un tema de digitalización, ¿no? Y más aún con el tema de la pandemia, pues se ha visto, ¿no? Fomentado, ¿no? Sin embargo, ese espíritu de levantamiento de información, ¿no? Como base para poder evaluar un crédito, un microcrédito, ¿no? Es lo que diferencia, digamos, a las microfinanzas en este punto, en las operaciones del activo, frente a las finanzas clásicas, ¿no? En las finanzas clásicas, por ejemplo, ¿no? Las grandes empresas, pues, tienen estados financieros, incluso auditados muchas veces, ¿no? Y que, entre comillas, facilita la evaluación del crédito en este tema de calidad de evaluación, ¿no? Sin embargo, en las microfinanzas, ¿no? Parte esencial es el levantamiento de información, ¿no? Que lo realiza el oficial de crédito, analista, ¿no? Asesor de negocios que depende de la entidad. Se menciona, ¿no? Pero en sí son oficiales de crédito, ¿no? Para poder conocerlo de manera general. Entonces, la primera parte de las microfinanzas, ¿no? Son las operaciones del activo. Y el ejemplo, digamos, es el microcrédito, ¿ok? Que no solo es un crédito chiquito, como mencionábamos, hay una tecnología. Y aplicando la gestión de riesgos, ¿no? Que acabamos de ver, es importante poder ya ir señalando qué aspectos de riesgos tenemos en el levantamiento de información, ¿no? Y para eso hay una serie de metodologías que tiene cada entidad, ¿no? Empezando desde su manual de crédito, la supervisión, ¿no? Algunos indicadores también de medición, ¿no? Porque si vemos, pues, que no hay una política, hay un riesgo, ¿no? Que sería un riesgo operacional por falta de procesos, ¿no? De aquí vamos a entender un poquito más qué es el riesgo operacional también, ¿no? Sin embargo, acercándonos ya un poquito a la gestión de riesgos en las microfinanzas, ¿no? Entonces decimos que para evaluar un crédito, ¿no? En la parte de las instituciones debe haber políticas. De no haber políticas, de no saber todas las entidades qué cosa hacer para poder evaluar, pues, un crédito, se cae en un riesgo. ¿Okay? Entonces, ¿no? Ya sabemos, microcrédito es parte de las microfinanzas, pero no es solo el único producto de las microfinanzas. Es uno de los tres que vamos a ver. Luego están los productos del pasivo, ¿no? Por el lado del activo están los créditos, en el caso de microfinanzas, los microcréditos. Y en el lado del pasivo tenemos los microahorros. En la mayoría de entidades, ¿no? Está mucho más desarrollada la parte de microcrédito que el lado de microahorros, salvo algunas entidades especializadas, ¿no? Sin embargo, en el común podemos afirmar que las operaciones del activo, del microcrédito, están desarrolladas con mayor profundidad, con mayor despliegue que las operaciones del pasivo. Okay. Entonces tenemos en este grupo los microahorros, ¿no? Que hay productos pues diseñados, ¿no? Así como digamos, en las zonas, sobre todo en las zonas más populares, hay el tema de las juntas, ¿no? Hay entidades especializadas también que se acercan a esta figura de junta, por ejemplo, ¿no? Hay entidades especializadas también que brindan servicios de ahorro juvenil y que es parte de la cultura financiera, que es una gran oportunidad, también un gran desafío para todos, ¿no? El tema de la cultura financiera, la inclusión financiera y la cultura financiera, ¿no?
¿no? Entonces, tenemos, ¿no? Por la parte de microfinanzas, el microcrédito y el microahorro. También tenemos la tercera parte, ¿no? No puedo decir la tercera pata de la mesa porque tienen cuatro, obviamente, ¿no? Acá son tres, pero tenemos el tercer pilar, ¿no? Que son los seguros. Y en esta parte de microseguros, ¿no? Qué importante, ¿no? Contar con un seguro ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Contar con un seguro de salud que nos coberture, ¿no? Ciertos gastos, ciertos riesgos, ¿no? Es sin duda muy, muy importante, ¿no? Y esta es una gran oportunidad también de desarrollo en el sector de microfinanzas, en el sector financiero en general. Entonces, ¿no? Las microfinanzas, ¿no? Mencionamos no solo el microcrédito, ¿no? Que no es solo un crédito chiquito, es una tecnología especializada. También es el pasivo por el lado de microahorros y también es seguros. ¿Sí? Y enfocarlo en dos perspectivas, ¿no? Y es lo que vamos a desarrollar, ¿no? En esta breve exposición, desde el lado del cliente y de la entidad, ¿no? En las microfinanzas, pues, hay entidades especializadas, ¿no? Que algunas engloban, ¿no? Operación del activo, pasivo y seguros, algunas que solo engloban activo y seguros, ¿no? Y algunas que solo engloban activo y pasivo, o algunas especializadas solo en el activo. ¿Okay? Entonces, hay algunas entidades, ¿no? Desde la perspectiva de la entidad, por ejemplo, que tienen operaciones del activo, el pasivo y de seguros, ¿no? Que son, digamos, por ejemplo, las cajas municipales, algunas financieras. Por ejemplo, las EPYME definitivamente no podrían entrar en el grupo de pasivo porque no están autorizadas a poder otorgar captaciones, ¿no? Las EPYMES, ¿no? Es el grupo de las entidades en las cuales no están autorizadas a captar ahorros, ¿no? Por lo cual no están en este grupo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, algunas cajas municipales, ¿no? Brindan, bueno, las cajas municipales brindan operación del activo, el pasivo y de seguros. Y la unión de estos tres aspectos, ¿no? De esos tres pilares, se desarrolla las microfinanzas. Ahora, desde la perspectiva del cliente, ¿no? Un cliente, ¿no? Accede a las microfinanzas, ¿no? Mediante un microcrédito, por ejemplo, y nace las microfinanzas, ¿no? También ante la no posibilidad, ante las limitaciones de las grandes entidades a atender a estos segmentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las entidades, digamos, hablo por el año 80 más o menos, ¿no? Donde nacen las entidades especializadas, ¿no? Llámese cajas municipales, ¿no? Empezaron pues a atender a segmentos que los bancos o algunas financieras no atendían, ¿no? Y es así como nacen pues las operaciones de microcrédito, ¿no? Entonces, el cliente también se ve beneficiado en las microfinanzas al obtener servicios financieros que en la banca tradicional pues no tendrían este acceso, ¿no? Dado los requisitos, condiciones que cumplir, ¿no? Ahora, una reflexión también acerca, dentro de las exposiciones que está desarrollando estudios econométricos muy buenas, escuchaba acerca de la exposición de límite de tasa de interés, ¿no? Que invito a que la puedan revisar si es que no han tenido la oportunidad, con Pablo Rijalva, la cual hacía reflexiones muy, muy interesantes, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, ¿no? Es la posible exclusión de algunos clientes ante esto límite de tasa de interés, ¿no? Y este es el enfoque, y esto afecta también a este enfoque de microfinanzas, ¿no? Por ejemplo, si atendemos, ¿no? Tanto desde la perspectiva del cliente como de la entidad, a poblaciones en zonas rurales, por ejemplo. En zonas rurales, el desplazarse tiene un costo muy elevado. No es lo mismo, pues, atender una operación en un canal digital o atender, ¿no? Un crédito a una bodega que está a una cuadra de una oficina, frente a una zona rural, por la cual implica pues moto o camioneta y de ahí caminar, ¿no? Muchas veces 2 horas, 3 horas, ¿no? Y eso implica un mayor costo operativo, ¿no? Y si le ponemos un límite a la tasa de interés, ¿no? Pues según la estructura de costos, no cubriría, digamos, esta parte, ¿no? De los costos operativos. Y el comportamiento racional, ¿no? Sería pues dejar de tener esos clientes, ¿no? Y eso es muy, muy bien lo señalaba Pablo Rijalva en su exposición.
¿Ok? Bien, entonces sabemos que las microfinanzas es la reunión, ¿no? De los tres pilares, del activo, pasivo y seguros. Luego ahora ya entendemos qué es microfinanzas, ahora vamos a entender qué es un riesgo, cuál es el concepto de riesgo, ¿no? Vemos este símbolo, ¿no? Y se nos viene pues a la mente peligro, ¿no? Peligro, hay un riesgo. Miren este malabarista, ¿no? Está ahí en la cuerda floja, hay un riesgo, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo acá? ¿No? De que se caiga, ¿no? Hay un riesgo de que se caiga. Y acá vemos este personaje, ¿no? En la cuerda, ¿no? En una piscina o en un mar, ¿no? De tiburones. Hay un riesgo, por supuesto, ¿no? Entonces el riesgo, según la Real Academia Española, ¿no? El riesgo es la contingencia o proximidad de un daño, ¿no? Según lo que dice la Real Academia Española, ¿no? Un diccionario, Real Academia Española, y este es el concepto que tenemos como riesgo. Sin embargo, ya en un plano, digamos, es un ámbito financiero, ¿no? Y acá en el Perú, ¿no? Está la resolución SBS 272-2017, ¿no? La SBS es el organismo regulador acá en el Perú, ¿no? El riesgo es la posibilidad de ocurrencia de eventos que impacten negativamente sobre los objetivos de la empresa o su situación financiera. Sin embargo, bueno, si bien este es el concepto, ¿no? En función a esta regulación, la 272, hay metodologías, ¿no? La ISO 31000, que nos señala y nos evidencia, ¿no? Y es así también, ¿no? Que hay riesgos positivos y negativos, ¿no? Por lo cual, cuando escuchamos riesgo, no solo es negativo, también hay riesgos positivos. Ok, esta gráfica, por ejemplo, ¿no? Esto muestra, ¿no? El rendimiento esperado de un activo financiero, donde hay una zona de riesgo y una zona de suerte, ¿no? Y esta zona de riesgo se estudia, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo se estudia, ¿no? Algunos lineamientos, ¿no? Y volvemos, por ejemplo, acá al tema del concepto, ¿no? Que señala la posibilidad de ocurrencia de eventos, ¿no? ¿Pero qué es un evento, no? Un evento no es un suceso o serie de sucesos que pueden ser internos o externos a la empresa. Y acercándonos al concepto de riesgo operacional mediante un evento externo, ¿no? Y lamentablemente lo estamos palpando todos, ¿no? El tema del COVID. El COVID es un evento externo. Está ajeno a cualquier manejo de cualquier persona o de cualquier entidad. Nadie se lo esperaba, ¿no? ¿No? Y se transforma en un evento externo. ¿Se transforma en un riesgo? Sí, por supuesto, ¿no? Un riesgo más negativo que algunos casos positivos, pero para algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, para el sector salud, ¿no? De la parte financiera. Sin embargo, es un riesgo negativo, ¿no? El tema de una pandemia, ¿no? Entonces, un evento, ¿no? Es un suceso o serie de sucesos que pueden ser internos o externos, ¿no? Acá hay un clarísimo ejemplo de la parte de externos, ¿no? Con el COVID. Pueden ser externos a la empresa, ¿no? Originados por la misma causa que ocurren durante el mismo periodo de tiempo, ¿ok? Entonces, este es el concepto de riesgo. Sabemos que hay riesgos positivos y negativos, ¿no? Y acá mostramos una gráfica de un rendimiento esperado de un activo financiero, ¿no? En la cual hay una zona de riesgo y una zona de suerte. La zona de riesgo es la que estudiamos. Ahora, para acercarnos también a un concepto, hay un riesgo inherente, hay un riesgo residual. ¿Qué es un riesgo inherente, no? Conceptualmente, un riesgo inherente es aquel riesgo con el que nace toda actividad o todo proceso, ¿no? Hago una gestión de riesgos, de aquí vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo, y después de la gestión de riesgos hay un riesgo residual. Conceptualmente se indica, ¿no? Y está demostrado que un riesgo nunca se elimina, ¿no? Aquel que diga, pues, que el riesgo se eliminó, ¿no? Pues no, siempre hay un riesgo residual. Entonces, ¿no? Hay un riesgo inherente, se hace la gestión de riesgos, ¿no? Y se genera un riesgo residual. Por ejemplo, este malabarista, ¿no? Por ejemplo, si yo decido ser malabarista, hay un riesgo inherente. ¿Cuál es el riesgo inherente? Que me caiga, ¿no? Sobre todo, pues, si es la primera vez que me voy a subir una cuerda, fijo que me caigo, ¿no? Y ese es el riesgo inherente, ¿no? La posibilidad de que me caiga. Hago gestión de riesgos. ¿Cómo hago la gestión de riesgos? ¿No? Pongo, pues, una malla, ¿no? Para de darse, ¿no? El evento de que me caiga,
pues el impacto, ¿no? Y acá hay un concepto importante en la gestión de riesgo, ¿no? Frecuencia o impacto. Mediante esta malla estoy mitigando el impacto. Me puedo caer 20 veces, ¿no? La frecuencia sigue siendo la misma, ¿no? Sin embargo, el impacto sin malla, o me mato o me rompo algo, ¿no? Sin embargo, en este caso, con esta malla, ya el impacto es distinto. Entonces, estoy haciendo gestión de riesgos orientadas al impacto. Hay en algunos casos, en algunos eventos, que la gestión está direccionada a la frecuencia. En este ejemplo, está direccionado al impacto. O sea, el riesgo tiene asociado frecuencia e impacto, ¿no? Y el riesgo residual, ¿no? Que es el riesgo después de haber realizado la gestión del riesgo. En este caso, por ejemplo, el acto de malabarismo ya tiene su malla, si se cae, ¿no? Está la malla de protección, ¿no? No es que se haya eliminado el riesgo, ¿no? Hay un riesgo residual. Igual me voy a caer probablemente, ¿no? Pero ya el impacto es distinto, ¿no? Entonces el concepto de riesgo inherente, gestión de riesgos y riesgo residual. Otra visión de la parte de riesgos, ¿no? A mayor tiempo, mayor riesgo, ¿no? Y hay un efecto de un cono de incertidumbre, ¿no? Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, ¿no? ¿No? A mayor tiempo, mayor riesgo, ¿no? Y orientado a la parte de microfinanzas, ¿no? De finanzas en sí, ¿no? No es lo mismo otorgar un crédito a 6 meses, a 12 meses, a 24 meses, ¿no? A 5 años, no es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hay mayor incertidumbre, ¿no? Las condiciones pueden cambiar, ¿no? Por eso que se dice a mayor tiempo, mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, a la hora de hacer pronósticos para nosotros, ¿no? Como especialistas, pues, digamos, pronosticar una demanda, ¿no? O una provisión, por ejemplo, en el lapso de 6 meses, entre comillas, ¿no? Sí, fácil, ¿no? Con algunos modelos, ¿no? Con unos simuladores que nos ayudan. Sin embargo, hacer ese mismo ejercicio 5 años se nos complica. ¿Por qué? Porque hay mayor incertidumbre, hay mayor probabilidad de que las condiciones con las que estoy evaluando en este momento no cambien. No es por eso que se dice que a mayor tiempo, mayor riesgo, ¿no? Hay mayor incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre es el grado de desconocimiento o falta de información de una condición futura, ¿no? Por eso se dice que a mayor incertidumbre, mayor riesgo, ¿no? A mayor tiempo, ¿no? Digamos, de pronóstico, hay menos información y puede cambiar, ¿no? Por eso se dice que a mayor tiempo, mayor riesgo. Algunos conceptos también relacionados a riesgo, ¿no? Eventos de riesgos, factores de riesgo y correlación, ¿no? La correlación, digamos, es la interrelación que hay entre dos variables, ¿no? Por lo general conocidas como variable dependiente e independiente, ¿no? ¿Cómo se correlaciona? ¿Cómo se mueve? Una se va para arriba, la otra también se va para arriba, ¿no? Una se va para abajo, la otra también se va para abajo, ya. Hay una correlación, ¿no? Positiva, negativa, mayor a 1, menor a 1, 0.5, ¿no? Entonces, esos rangos, ¿no? A 0.1, ¿no? Por ejemplo, indica una correlación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay una correlación directa, ¿no? Positiva cuando una variable, digamos, muestra un crecimiento y la otra variable también muestra la misma tendencia, ¿no? Esos efectos también los estudiamos en la parte de gestión de riesgos y en la parte de microfinanzas, sin duda, también. También el riesgo, ¿no? Lo traducimos, ¿no? En la desviación típica, en la desviación estándar, ¿no? Ese es, digamos, el concepto, ¿no? Y la herramienta, digamos, de mayor uso para poder calcular el riesgo, ¿no? La volatilidad, la desviación, ¿no? ¿No? Hay un promedio, ¿no? Y cómo se mueve la variable, ¿no? Supongamos, por ejemplo, a ver, el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio tiene un promedio de 3.5, ¿no? Supongamos, ¿no? Que oscila, ¿no? Hay una desviación hacia arriba, ¿no? Probablemente hacia abajo también, ¿no? ¿No? Y cualquier valor que muestre, pues, ese comportamiento, ¿no? En el campo financiero, ¿no? Se calcula con la desviación típica. ¿No? Acá indicamos, ¿no? Que la desviación estándar, pues, es el indicador estadístico que mide el riesgo de un activo considerado la dispersión, ¿no? Alrededor del valor esperado, ¿no? Hay, como menciono, ¿no? Un promedio y cómo se mueve, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, ¿no?
Esto se ve, digamos, mucho más claro en la parte del precio de acciones, ¿no? Hay un promedio de precio de acciones, sin embargo, por efectos X, ¿no? Efecto político, clima, alguna noticia de la empresa, ¿no? Sube, de ahí baja, ¿no? Y ese movimiento, ¿no? Esos picos hacia arriba o hacia abajo se calculan con la desviación estándar. En la parte de riesgos también vemos, ¿no? En la parte financiera, ¿no? Que a mayor riesgo, mayor retorno, ¿no? Mayor rentabilidad, mayor ganancia. ¿Eso es cierto? Teóricamente sí, ¿no? La estadística también nos demuestra que sí, ¿no? Sin embargo, hay un tema de la liquidez, ¿no? El tercer componente de la finanza, ¿no? Que se señala, pues, que hay riesgo, ¿no? Hay liquidez y hay rentabilidad. Ningún activo puede tener los tres a la vez, ¿no? O sea, tienen uno más que otro, ¿no? O sea, un activo tiene los tres, pero digamos, no puede decir, ¿no? Ningún activo que tiene una alta rentabilidad, un bajo riesgo y una alta liquidez. No siempre uno tiene que escoger entre dos de ellos. Y un ejemplo bastante sencillo acerca de la aversión al riesgo, ¿no? Todas las personas tenemos una concepción al riesgo y una aversión al riesgo, ¿no? Supongamos que estamos buscando una inversión, ¿no? Tenemos una plata, ¿ya? Y queremos invertirla. Y tenemos estas tres opciones. Y las tres me rinden lo mismo, 6.15%, por ejemplo. Y lo puedo decidir en una cuenta a plazo, ¿no? Con una tasa de 6.15, acciones en la bolsa con 6.15 y un negocio propio con 6.15. Los tres me rinden lo mismo. Sin embargo, en una cuenta a plazo, en teoría, no es riesgo. Bueno, depende del monto, hay un fondo de seguro de depósito en el sistema financiero regulado, ¿no? Abro mi cuenta a plazo, dejo la plata y gano 6.15. ¿Cuál es el riesgo? En teoría, mínimo, ¿no? También tengo la opción de que ese dinero rinda exactamente lo mismo, pero lo pongo en la bolsa, ¿no? ¿Hay riesgo? Sí, hay un mayor riesgo, ¿no? Que una cuenta a plazo, porque los acciones pues, pueden subir, bajar, ¿no? Sin embargo, el rendimiento esperado en este caso es 6.15. Y también tengo un negocio propio, ¿no? Que hago mi medición, mis cálculos, ¿no? Y tengo una TIR de 6.15. Las tres opciones me muestran la misma rentabilidad, 6.15. Sin embargo, ya viene mi aversión o no al riesgo, ¿no? Digamos lo racional, bueno, yo escogería la cuenta a plazo. Menor riesgo, misma rentabilidad, ¿no? Frente a acciones en bolsa o un negocio propio. ¿Okay? Entonces, nuevamente acá, ¿no? Hay una rentabilidad y hay distintos perfiles de riesgo. Cuenta a plazo, acciones de bolsa, negocio propio. ¿No? En este caso, el menor riesgo teórico es acá en la cuenta a plazo. ¿No? Entonces, este comportamiento, que es bastante usual en las acciones, en las decisiones que tomamos económicas día a día, ¿no? Muestra nuestra aversión al riesgo, ¿no? Muestra también nuestro comportamiento racional. Hacemos un pequeño comparativo también de la gestión financiera y gestión de riesgos, ¿no? Un análisis financiero, ¿no? Muestra el pasado, ¿no? El balance, ¿no? U otro estado financiero nos muestra, ¿no? Por ejemplo, cuánto fue mi utilidad, mi pérdida histórica. Hago un punto de corte el día de hoy, ¿no? Y de ahí se viene el futuro, ¿no? Viene la predicción. Porque, a ver, como riesgo yo no estudio el pasado, porque eso ya está, no hay ningún riesgo, eso ya se dio, ¿no? Sin embargo, el análisis de riesgos se acerca a ver qué pasará más adelante, ¿no? No como adivino, no con una bola de cristal, ¿no? Hay modelos estadísticos, ¿no? Y la gestión de estos modelos estadísticos, ¿no? Que en la parte de estudios econométricos, pues lo desarrolla muy, muy bien, predice un poco el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con el precio, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué va a pasar con el precio de una acción? ¿No? ¿Qué va a pasar con un emprendimiento? ¿No? Eso se realiza, ¿no? Mediante modelos estadísticos. ¿Okay? En la parte financiera, ¿no? Mostramos también escenarios posibles de pérdidas esperadas, ¿ya? De pérdidas inesperadas y pérdidas catastróficas, ¿no? Y en base al requerimiento de Basilea,
hay pérdidas esperadas, las cuales están asociadas al precio, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que en la parte de crédito no tengo mi estructura de costos, ¿no? Pero sé que los clientes dejan de pagar el 2%, ¿okay? Entonces, mi precio va a incluir ese 2%. Mi pérdida esperada que dice que el 2% de todos los créditos que brinden no van a pagar, ¿no? Entonces, mi precio, mi tasa de interés, ¿no? Va a ser 2%. ¿Okay? Eso es lo que me dice Basilea. Las pérdidas esperadas, ¿no? Están cubiertas por el precio, por la tasa de interés. También hay pérdidas inesperadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El efecto COVID, ¿no? Y acá lo que nos pide, ¿no? En Basilea y en el Perú, acá la SBS, es contar con un capital, con un requerimiento de capital, con un patrimonio, ¿no? Hay entidades que, digamos, que están, entre comillas, soportando de mejor manera los impactos del COVID. Hay entidades, digamos, sobre todo las pequeñas, que sí muestran, pues, un mayor impacto y problemas en su gestión, ¿no? Y por lo cual, digamos, el gobierno también está enfocado en un programa de fortalecimiento patrimonial, ¿no? Que sin duda tiene sus oportunidades de mejora, pero el espíritu es favorable, ¿no? Es ayudar, ¿no? A las entidades, sobre todo a las especializadas en microfinanzas, en gestionar esta pérdida inesperada. Y también está la pérdida catastrófica, ¿no? Que por lo general acá se sugiere, pues, la transferencia, ¿no? De esos posibles riesgos con algunas pólizas, ¿no? En este caso, las empresas no pueden absorber estas pérdidas catastróficas. Vamos a ver otro ejemplo de la gestión de riesgos, ¿no? Esta es la percepción del riesgo, ¿no? Que hay una piedra, acá hay dos señores con una piedra que vemos que se va a caer, ¿no? ¿No? Vemos, ahí está el peligro, está el riesgo. Acá hay una valorización del riesgo, ¿no? ¿No? Lo estamos cuantificando, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Acá están discutiendo, esa piedra puede pesar tal, ¿no? Con la altura, va a generar una velocidad, ¿no? Esa es la valorización del riesgo. Y en este caso, el manejo, ya la piedra se está cayendo, ¿no? ¿Cuál es el manejo del riesgo? Que es muy válido, sin duda, huir, ¿no? Entonces, acá tenemos una percepción, mira, estamos mirando el riesgo, ahí la piedra se va a caer. Hay una valorización, mira, si se cae, todo el impacto que va a generar. ¿Cuál es el impacto? Si nos cae encima, nos mata, ¿no? Dependiendo del tamaño y la velocidad. ¿Y cuál es el manejo de riesgo? ¿No? En este caso, correr, ¿no? Ejemplo tan sencillo, pero mire, cómo muestra la gestión de riesgos. Financieramente, algunos tipos de riesgo, ¿no? Riesgo operacional, riesgo reputacional, riesgo crediticio, riesgo estratégico, riesgo de liquidez y riesgo de mercado. Riesgo operacional, ¿no? Posibilidad de pérdida debido a 4 factores, ¿no? Personas, procesos, tecnología y eventos externos. Aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Riesgo reputacional, ¿no? Son posibilidades de pérdida debido a la fama, a la reputación de la empresa, ¿no? Riesgo crediticio asociado, ¿no? A la posibilidad de que la persona no pague en el crédito que le estamos brindando. Ese es el riesgo crediticio, ¿no? Riesgo estratégico asociado a decisiones estratégicas equivocadas, ¿no? Estamos yendo por un camino distinto al que debemos ir, ¿no? Entonces hay un riesgo estratégico. Riesgo de liquidez, ¿no? Quiere decir, ¿no? Asociado a la imposibilidad de asumir los compromisos de corto plazo. No tengo plata para pagar ahorita, hay un riesgo de liquidez, ¿no? Y el riesgo de mercado, ¿no? Asociado a tasa de interés y tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio, ¿cómo está ahorita, no? Está bastante volátil, ¿no? Con tendencia hacia arriba, genera un riesgo de mercado para las entidades. ¿Okay? Entonces, estos son los principales riesgos en la parte de microfinanzas, ¿no? Estos están, digamos, amparados en algunos lineamientos que nos da los acuerdos de Basilea y está basado en 3 pilares, ¿no? En riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operativo, ¿no? Esto lo vamos a pasar muy breve. Sin embargo, para contar con la información que en la gestión de riesgos, ¿no? Hay lineamientos, ¿no? Traducidos en los lineamientos de Basilea, ¿no? 1, 2, 3, en Basilea 1, 2, 3, ¿no? Y que está traducido en cada país, ¿no? En el caso de Perú, la SBS lo traduce muy bien, ¿no? Y genera el riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operativo como principales, ¿no? Como pilares, como pilar 1. ¿No? Mencionábamos también, ¿no? El capital regulatorio,
¿no? Que es para poder absorber pérdidas inesperadas, ¿no? Recuerden la gráfica de hace minutos, ¿no? Donde hay la pérdida esperada, que está asociado a precio, tasa de interés, la pérdida esperada, las pérdidas inesperadas, perdón, asociados a capital regulatorio, ¿no? Y las pérdidas catastróficas también, ¿no? Ok, alguna metodología, ¿no? De gestión de riesgos, ¿no? Y esto está enfocado en la gestión de riesgos y también en la parte de auditoría, ¿no? El enfoque COSO, COSO RM, donde como principales aspectos está el ambiente interno, ¿no? Contar con todas las políticas, por ejemplo, ¿no? Establecer objetivos, ¿no? La identificación de eventos. Todos los eventos de riesgo deben de identificarse, deben evaluarse, debe haber una respuesta al riesgo, ¿no? Debe haber actividades de control, ¿no? Semanal, diario, anual. Debe haber información y comunicación. ¿Ya evaluó el riesgo? ¿A quién se lo comunico? ¿No? Y debe haber un monitoreo y supervisión, ¿no? Estas etapas son las etapas de la gestión de riesgos bajo el enfoque de COSO. Otra metodología de gestión de riesgos, ¿no? Ver, ¿no? Evalúa el impacto y la probabilidad, ¿no? El impacto es la consecuencia, ¿no? Y la probabilidad, el número de veces que puede suceder. En base a estas combinaciones, ¿qué puedo hacer? Puedo aceptar el riesgo, puedo transferirlo, puedo evitarlo, puedo controlarlo, ¿no? Pero como ven acá, nunca se elimina el riesgo, como mencionábamos. Y en base a la combinación de probabilidad e impacto, genero niveles de riesgos, ¿no? Hay matrices de 3x3, de 5x5, ¿no? En este caso mostramos una de 3x3, ¿no? Donde el impacto puede ser alto, medio, bajo, ¿no? Y esto es en base a data estadística o en unos casos por juicio experto, ¿no? Y la probabilidad también, ¿no? Puede ser baja, media, alta. Y la combinación, ¿no? Nos da estos colorcitos, este mapa de calor, ¿no? Nivel de riesgo bajo, medio, intermedio, alto, ¿no? O bajo, medio, alto y extremo, ¿no? Dependiendo de la nomenclatura que se defina, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay una matriz de 5x5, ¿no? Hay 5 niveles de probabilidad y 5 niveles de impacto, ¿no? Y nos genera, por ejemplo, la probabilidad es casi seguro que pase, ¿no? Es probable, es posible, es improbable o es raro, ¿no? Y acerca del impacto puede ser menor, moderado, significativo, mayor o catastrófico, ¿no? La combinación ¿no? de estos ejes, ¿no? En este plano, nos da riesgo extremo, nos da riesgo alto, nos da riesgo medio o nos da riesgo bajo. ¿Okay? Entonces, esta es una herramienta también bastante utilizada, ¿no? En la gestión de riesgos. Recuerden, no puede haber matriz 3x3, ¿no? Y tranquilamente hacer mi gestión de riesgos, o puedo tener como esta matriz, ¿no? Una matriz de 5x5. Okay, vamos a ver acá algunos ejemplos de riesgo operacional, ¿no? Como mencionábamos, un riesgo operacional, ¿no? Está asociado a, puede ser a personas, ¿no? Si esas personas pueden darse casos de fraude interno, fraude externo, ¿no? Fallas en la selección o falta de capacitación. Esos son riesgos originados por personas. Las personas lo hacemos. Fraudes internos, fraudes externos, ¿no? Fallamos en la selección, ¿no? O falta de capacitación. Todo esto genera riesgos. ¿Originado por qué? Por personas. También existe en el ámbito de riesgo operacional los procesos. Primero, que no existan los procesos, ¿no? Procesos inadecuados o fallos en los procesos. La tecnología, ¿no? También es un evento de riesgo operacional. El famoso se cayó el sistema, ¿no? Fallas en los equipos, los ataques informáticos, ¿no? Y están los eventos externos, ¿no? Donde se encuentran, pues, inundaciones, robos, terremotos y las pandemias, ¿no? Cuando revisábamos, pues, este material hace unos años, ¿no? En ninguna, ¿no? Les aseguro que existía, o en alguna quizá por ahí, como un ejemplo de evento externo, las pandemias, ¿no? Porque, pues, hasta hace 3 años, digamos, nadie se lo esperaba, ¿no? ¿No? Sin embargo, ya forma parte, pues, de un ejemplo originado por un evento externo, ¿no? Esto, digamos, ejemplos de riesgo operacional. Hay 4 factores: personas, procesos, tecnología y eventos externos, y estos son algunos de los ejemplos originados por estos factores. Esto se gestiona en la parte de microfinanzas, ¿no? Del lado de la entidad. Sin embargo,
esta gestión de riesgos no es solo para las entidades, tranquilamente lo podemos hacer en nuestras casas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La mochila de emergencia, ¿no? Hay un riesgo identificado, ¿no? Por ejemplo, un sismo. Tenemos nuestra mochila de emergencia, sí, sería una reacción, ¿no? Un plan de acción para este evento externo, por ejemplo. Por la parte de tecnología, ahora que todos estamos en un ambiente virtual, ¿no? Tenemos, digamos, nuestro internet con un proveedor, pero ¿qué pasa si se cae la red de ese proveedor? ¿No? Mediante la gestión de riesgos, ¿cuál sería el plan de acción, por ejemplo, ¿no? Tener otro proveedor, no digamos, o puede ser el mismo celular, ¿no? Incluso de la competencia. Si tengo dos celulares, lo adecuado sería, pues, contar uno, por ejemplo, de un proveedor, ¿no? De una empresa, y el otro de otra empresa, ¿no? Para que darse el caso, ¿no? Que en realidad, pues, se ha dado, ¿no? Si se cae, pues, la red de un proveedor, está el otro como contingencia, ¿no? Está ese riesgo identificado y el plan de acción sería ese, por ejemplo. ¿Ok? Asociados también a la parte de gestión de riesgo operacional, ¿no? Hay un punto importante que es la continuidad de negocio, la seguridad de información y ahora la ciberseguridad. Eso también está muy, muy ligado a la gestión de riesgo operacional. Algunas metodologías también de gestión de riesgos está el cálculo de pérdida esperada e inesperada. Nos mencionábamos que la metodología de pérdidas esperadas, cuando otorgo un crédito, ya sé cuánto voy a perder, ¿no? Ahora suena sencillo, ¿no? Pero es bastante complejo, ¿no? Porque hay una probabilidad de incumplimiento, la exposición del monto, ¿no? No es lo mismo, pues, que digamos, deje pagar un crédito de 500 soles como uno de 50.000 soles, o uno de 300.000, o uno de 1.000.000, ¿no? Y una vez que se, digamos, pasa vencido ese crédito o no nos pagó, ¿no? ¿Cuál es la pérdida dado el incumplimiento, ¿no? O sea, ¿cuánto recupero? ¿No? La mezcla de esos tres, ¿no? Se genera una metodología, ¿no? Que es el cálculo de pérdidas esperadas e inesperadas. Y esto, recordemos, ¿no? Es una de las metodologías para determinar el precio de un crédito, que es la tasa de interés. Otra herramienta para calcular, por ejemplo, la pérdida esperada, ¿no? Son las matrices de transición, ¿no? Que para dar un ejemplo sencillo es cómo nace en un periodo y cómo termina en el otro, ¿no? Por ejemplo, estabas digamos, hace un año con 0 días, ¿no? Y ahora estás en el rango de 30 días, ¿no? ¿Cómo migraste de este tramo a este, ¿no? Y así se evalúa a todos los clientes. Y es una forma de cálculo de pérdidas esperadas e inesperadas, ¿no? Esta es una herramienta también para poder determinar el precio. ¿Ok? Y también, ¿no? Ya para finalizar, acerca de los eventos externos que mencionábamos, ¿no? El impacto del COVID, ¿no? Y citar solo un ejemplo, solo una conclusión de esta lámina, ¿no? Minutos previos antes de mi exposición, ¿no? Hubo un ponente de El Salvador que puso muy bien la parte del impacto del COVID, que también invito a poder revisar, si que no estuvieron presentes, ¿no? Y acá hacemos un comparativo, ¿no? Este estudio es del Banco Mundial y que señala cómo estaban los ingresos, ¿no? El ingreso per cápita en el periodo 2010 a 2019, en el periodo 2021-2023, ¿no? Con la proyección, ¿no? Y nos dice, pues, que en todos, miren, ¿no? Los ingresos para el 2021-2023, ¿no? La proyección va a ser que se reduzcan en todos, ¿no? En los países de ingreso bajo, ¿no? De ingreso bajo frágiles, en los estados pequeños, la proyección es que en todos los ámbitos el ingreso per cápita va a bajar, ¿no? Ese es el impacto del COVID. Es un evento externo, ¿no? Que debemos de gestionar, ¿no? Y finalmente, bueno, previo, ¿no? Cómo también impacta el COVID en las microfinanzas, en las finanzas en sí en el Perú, y vemos un ejemplo muy, muy corto con la cartera reprogramada, ¿no? Esto también es parte de la gestión de riesgos, ¿no? Si tengo, pues, un endeudamiento, lo que hizo, digamos, el gobierno en ese momento, ¿no? En marzo del año pasado, ¿no? Fue brindar programas, ¿no? Que después se fueron ya renovando y cambiando las condiciones, pero la oportunidad de reprogramar los créditos, ¿no? Si se vino el confinamiento, se cortaron muchos ingresos, ¿no? Obviamente no había forma de pagarlos ante la carencia de ingresos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dio la posibilidad de poder reprogramar esos créditos. ¿Qué quiere decir reprogramar?
digamos, transferir el vencimiento, ¿no? En marzo de 2020 tenían que pagar una cuota, ¿no? Entonces, digamos, la primera reprogramación fue para que paguen en junio o en julio del 2020, por ejemplo, ¿no? Y acá vemos los porcentajes de la cartera reprogramada, ¿no? Al mes de marzo, ¿no? Que es la estadística que nos brinda la SBS, ¿no? Digamos, comparable más reciente, ¿no? Y vemos acerca de los bancos grandes, los no minoristas, el consumo y la parte MIPE. En junio de 2020 estaba reprogramado el 68% perdón, de la cartera, ¿no? Y a marzo 21 está reprogramado el 28%. ¿No? En todos, ¿no? Hay una menor cartera reprogramada frente al año pasado, ¿no? Sin embargo, son todavía porcentajes altos de cartera reprogramada, lo cual nos expone a un riesgo. ¿Ok? Eso también es impacto, ¿no? De la gestión de riesgos, ¿no? Perdón, una reacción a la gestión de riesgos. Y para terminar, ¿no? Una frase de Terencio, ¿no? Que señala, sin riesgo no se hace nada grande y memorable.